Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Mancilla, soy parte del grupo 5. En esta oportunidad voy a exponer por mi cuenta um, del producto leche de almendras con aditivos. Estos elementos adicionales, como ya se menciona en el trabajo, son la cañigua y la maca. Eh, para hablar acerca del producto y justificar la necesidad de este, se inicia con la descripción del mismo. Por ejemplo, en este caso el producto plantea una opción viable dentro del mercado meta, o sea, Estados Unidos, bajo la premisa de ser o de partir de una base que sustituía un producto de consumo masivo, como lo es la leche de vaca tradicional. Esto es debido a que la leche de almendras permite tener básicamente muchos de los efectos favorables del producto de la leche de vaca, pero al mismo tiempo se separa de aquellos negativos o elementos negativos como lo son la asociación de maltrato animal dentro de la producción de la leche de vaca, también el consumo excesivo de agua para la producción de esta y finalmente el problema con los efectos derivados del consumo de la leche de vaca, como son las consecuencias cancerígenas a las que se está asociando últimamente. De esta forma, parte de esa base de tener la leche de almendras como sustituto y asimismo añadirle, por ejemplo, el valor agregado a los productos de cañigo y maca, que de hecho tiene una consideración nutritiva alta. Están clasificados como dentro de los 10 productos, superproductos de Perú y que han sido consumidos incluso por nuestros antepasados, como la cultura incaica. De esta manera se aborda el producto o se presenta el producto al mercado como una oportunidad para llegar a poder satisfacer estas necesidades planteadas. Perdón, más bien mencionando las características favorables de hacia el mercado. Con respecto al análisis del mercado, vamos a ver los indicadores. En realidad es más que nada analizar cuál de los mercados probables, ya sea Alemania, Estados Unidos o Canadá, resultan más atractivos. Obviamente ya adelanté esto en la primera parte y finalmente elegimos Estados Unidos, pero ahorita vamos a considerar qué características tenía cada uno de estos mercados. Por ejemplo, en el primero, Alemania. Alemania cuenta con una formalidad dentro del trato de los negocios, dentro de la operación de los negocios. En las transacciones se suele utilizar conductas o patrones de conducta bastante formales, bastante serios, que implican una formalidad, puntualidad, elementos relacionados con ese tipo de cosas. Asimismo, otra característica del mercado alemán es que se encuentra dentro del ranking 19 en lo que es PBI, ya que tiene uno de los PBI más altos, una economía muy importante. En el mercado como tal, los clientes o los posibles clientes tendrían un poder adquisitivo bastante alto, lo que quiere decir que los precios que podríamos imponer dentro del mercado serían mucho más altos. La conciencia ambiental y en las compras en línea. La conciencia ambiental se relaciona con el hecho de que ellos buscan tener o adquirir, productos relacionados o que favorezcan a responsabilidad social. Eso quiere decir que las empresas mismas que produzcan X producto tengan, por ejemplo, envases ecoamigables, que tengan una contribución específica a grupos caritativos relacionados con limpieza del ambiente, o que dentro de su ciclo de producción, por ejemplo, las mermas que generen no sean significativas como para generar mucha mayor contaminación. Y bueno, las compras online, que quiere decir que
están muy familiarizados con lo que son las compras dentro de las páginas web y incluso a través de redes sociales. Ahora, con respecto a Estados Unidos, en la cultura estadounidense, de hecho es un mercado pluricultural porque hay muchas etnias y nichos que resultan bastante numerosos, entonces hay características diversas. Asimismo, tiene un estilo de vida práctico, lo que quiere decir que es bastante ágil y constante las rutinas que suelen tener. Por eso buscan tener los productos de manera inmediata. Ahora, la tendencia de mercado o de crecimiento del PBI quiere decir que el mercado, pese a lo que significa que sea una de las principales economías del mundo, eh, dentro de esa estabilidad sigue generando crecimiento, y ese crecimiento, que en este caso es de 2.9, aunque sea tan mínimo en números, es significativo porque implica un volumen mucho mayor. Al tanto de las tendencias como de cuidado personal, eh, esto implica la imagen que genera el producto relacionado a la imagen de los mismos consumidores, es decir, ellos cuidan qué productos consumen porque esto tiene una repercusión directa en cómo los miran o cómo los perciben las demás personas. Finalmente, con respecto al crecimiento de productos en base vegetal, que sí, que de hecho hay una preocupación real con respecto al hecho de optar por productos relacionados con bases vegetales que sustituyan a la base animal que siempre ha sido la tradicional. Ahora, con respecto a Canadá, hay características que son pocas pero bastante importantes. Por ejemplo, el hecho de que suelen ser que suelen hablar varias lenguas. Entre estas, las dos principales son el francés y el inglés. Lo que significa que muchas de el etiquetado, donde se brinda la información acerca del producto, tendría que cumplir estándares dentro de ambos idiomas, porque está regularizado de esta manera, lo cual genera un poco más de gastos y resulta un poquito complicado, ¿no? Intereses por calidad, origen y precio. Sí, básicamente se orientan a la compra de productos eh, por, ese, por esas tres características. Hablando de las fuerzas competitivas, en primer lugar tenemos a los clientes. Los clientes actualmente tienden a ser más informados. Esto quiere decir que son más especializados a la hora de comprar un producto, más inquisitivos y tratan de buscar hasta la información más rebuscada para poder sentirse satisfechos con la compra que están haciendo y no tener una disonancia cognitiva. Por tanto, esto representa un reto para todas las empresas, ya que implica tener una medida de información adecuada para que estos se puedan sentir satisfechos y no afecte de ninguna medida la experiencia. Ahora, con respecto a las nuevas entrantes, se habla de lo que es las medidas legales que a veces que el país de Estados Unidos incluso puede tener con respecto a productos que puedan estar afectando su mercado interno. Eso quiere decir que tienen medidas de cuidado del mismo y que les preocupa bastante o que son sensibles al precio, ¿no? Entonces tratan de establecer medidas legales que permitan mantener los mismos de congelamiento, por ejemplo, de precios. Ahora, los sustitutos como tal tienen una capacidad mucho mayor, ya que, bueno, partiendo de la idea de que son productos más simples, en teoría suelen tener la posibilidad
de llegar más rápido al mercado. Por ejemplo, en primer lugar, el primer sustituto para nuestro producto sería la leche de almendras como tal, sin ningún tipo de elementos adicionales, lo cual ya se comercializa en el mercado de destino y que de alguna forma ya está establecido. Por tanto, nosotros tenemos un reto ahí para poder lograr el ingreso al mismo y lograr que nuestro producto destaque dentro de la competencia, ¿no? Con respecto a los proveedores, estos cuentan con la disponibilidad de materia prima um, para la almendra, porque los ciclos de producción de la almendra tienen una constancia dentro de nuestro mercado. Además, ya tienen protocolos establecidos, digamos, de operación, por tanto, es fácil interactuar con estas empresas. Con respecto a la competencia de mercado, basándome un poquito también del punto anterior de sustitutos, eh, o recapitulo, el hecho de que las empresas como la Serenita ya están establecidos. Esos competidores pueden tener su canal de distribución ya establecido y por tanto les puede resultar mucho más fácil el hecho de llegar al mercado de destino. El detalle es que nosotros obviamente estamos presentando un producto distintivo, de alguna forma diferenciado por las características adicionales, que si bien es simple dentro de lo que se puede considerar un producto con valor agregado, de todas maneras representa una oportunidad. Con respecto al modo de ingreso del mercado propuesto, en primer lugar tenemos que vamos a realizar una exportación directa. Esto ya que nosotros vamos a producir, bueno, vamos a tercerizar la producción, pero una vez tengamos el producto acabado, se va a contactar con una empresa distribuidora de allá, que va a ser con la que vamos a realizar el contrato. Esto a través obviamente de una agencia aduanera que nos va a facilitar la realización y supervisión, digamos, de este contrato, el establecimiento de la responsabilidad de entrega bajo los términos de Incoterms, asimismo el contacto con la empresa de transporte en destino y que va a facilitar la entrega de un documento del LC, por ejemplo, para poder tener toda la, toda la documentación en regla dentro de los procesos de exportación. Ahora, con respecto a tratados comerciales que favorecerían al producto o bueno, la exportación de al mercado de destino, se tendría como primera idea el hecho del TLC que se tiene entre Perú y Estados Unidos. Sin embargo, bajo la partida 2009-490000 no, no llega a tener ningún beneficio, es decir, paga todos los derechos de IVA dentro del proceso de exportación. Bueno, en realidad para la importación en mercado destino. Por tanto, esta carga arancelaria no, no resultaría favorable. Sin embargo, se menciona de todas formas por el mismo hecho de que es un tratado importante y que puede favorecer al ingreso como tal en términos de, digamos, que ya hay una línea de un canal de distribución a destino desde Perú establecido. Ahora, con respecto a los elementos culturales, si bien ya se mencionó algunos elementos con anterioridad, se describieron, por ejemplo, elementos relacionados al consumo saludable, es decir, que las tendencias de los clientes o del mercado como tal está fluyendo o está transicionando de productos tradicionales hacia aquellos productos mucho más naturales, orgánicos, toda esa coyuntura que implica el ser saludables, ¿no? Por tanto, se opta, por ejemplo, se ha dejado de consumir productos altos en azúcares, altos en calorías y se los ha reemplazado por
eh, aquellos llamados productos verdes, obviamente relacionados a frutos, a vegetales, hortalizas y demás, ¿no? Además, productos que tengan una carga nutritiva elevada. Así pues, Winter Fancy Food Show del año, bueno, la edición 2017 ha permitido notar un cambio dentro de la conducta de consumo de los clientes, ya que denota que ahora están interesados también en que los productos no tengan ningún tipo de cambio dentro del proceso de producción que sigue. Es decir, que no hayan sido alterados y que traten de ser lo más naturales o lo más originales posibles. Estrategias de marketing. En primer lugar, obviamente, tenemos la segmentación. Para ello, nos orientamos hacia clientes que tengan un estilo de compra, bueno, un ciclo de compra constante, es decir, que estén habituados a productos de este tipo, productos nutritivos, que como factores importantes obviamente repito, el hecho de que tenga una carga nutritiva alta, que tenga un precio bajo, aunque sean susceptibles al precio, y además que estén informados, que busquen, que de hecho busquen bastante información al respecto a sus productos de consumo. Además que pertenezca a la clase media o alta, esto porque hemos encontrado que uno de los principales conjuntos de personas que consume este tipo de productos lleva una vida saludable, para lo cual tiene un soporte continuo, es decir, no solamente agarra y consume un producto X días, sino que a la par lleva otras conductas o comportamientos que refuerzan ese tipo de cosas. Por ejemplo, lleva una dieta constante, estructurada para un espacio de tiempo determinado. Asimismo, probablemente siga rutinas de gimnasio y tenga asesores que le puedan sugerir qué consumir y qué no. Entonces, todo esto implica un gasto de dinero elevado, o considerable por lo menos, para lo cual la clase media o alta sería, digamos, la ideal, ¿no? La que podría llegar a pagar este tipo de cosas. Ahora, con respecto a las dimensiones culturales de Hostel, como vemos aquí, estas son las 6 dimensiones que se considera de evaluación. Entonces, la cultura de Estados Unidos como tal cuenta con estos puntajes. En primer lugar, tenemos que distancia de poder tiene un puntaje 40. Esto nos diría que la percepción de distancia de poder o diferencias de distribución del poder entre, digamos, altos cargos y personas por llamarlo así, de clase baja, no necesariamente perciben una diferencia grande, una brecha grande, y sí llegan a contar con la idea de que pueden llegar a lograr la disminución incluso de esta brecha, ¿no? Asimismo, el individualismo es una de las características más resaltantes de esta cultura, porque implica que los sujetos están orientados a objetivos que solo los envuelven o que solo envuelven intereses propios y de familiares o personas cercanas a ellos, pero que no terminan de interesarse por los intereses conjuntos de todo el grupo próximo a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciudad en sí o el estado en donde viven. Esto hablando en términos generales, no enfatizando el hecho de que sí hay sujetos que puedan hacerlo. La masculinidad. Esto se orienta a que, por ejemplo, las personas buscan o tienen metas relacionadas con el materialismo. Tienen metas prácticas, tienen metas digamos a corto plazo, que busca que estas puedan lograr cosas objetivas.
En la cuarta dimensión tenemos la orientación a la incertidumbre con puntaje 46. Esto implica más que nada el hecho de tener una apertura hacia experiencias nuevas. Sí, realmente la cultura suele demostrar una apertura hacia costumbres, hacia ideas nuevas que puedan incluso entrar en contraste con algunas tradiciones que ellos pues, puedan valorar bastante. Ahora, con respecto a la orientación, ellos suelen ser más prácticos, por tanto, se orientan a metas a corto plazo, tratan de hacer supervisiones, bueno, de esto dentro de incluso las empresas de ella, suelen hacer supervisiones constantes, ya sean mensuales o trimestrales, para evaluar cómo están yendo, para evaluar el momento de la empresa, ¿no? Cómo está situacionalmente y en el contexto en el cual se plasma esta evaluación. Y es indulgente. Sí, realmente se puede ver como un puntaje 68 que llega a ser indulgente, es decir, que si bien aborda problemáticas respecto a, digámoslo, enfrenta problemas contra las drogas o hace una campaña contra las drogas, no termina de tener una severidad a la hora de confrontar ese tipo de problemas. Es decir, sí busca reforzar ideas constantemente de que las drogas tienen un efecto negativo, etc., pero no llega a ser tan cabal a la hora de solucionar. Con respecto al posicionamiento, la estrategia para nuestro producto es plantearla a través de la asociación con un atributo. Es decir, en este caso, aprovechando el misticismo y la idea que se tiene acerca de la maca y de la cañigua, vamos a agarrar esa idea de los superproductos, los super alimentos de Perú, como pieza clave para posicionarnos dentro del mercado, es decir, plantearlo como un producto que cuente con características de alto valor, realmente, y es cierto, comparativamente hablando, con productos de otras raíces. La maca y tanto la maca como la cañigua presentan un alto contenido proteico, así como vitamínico, ¿no? Entonces, por tanto, esa es nuestra estrategia, plantearlo como la asociación con esta idea principal, ¿no? Que es el atributo de nutrición. Respecto al plan de negocios, en primer lugar tenemos la estrategia de producto, y para esta tenemos que la bebida, bueno, es un derivado de la almendra como base, y luego tenemos añadidos que son los ya mencionados, cañigo y maca, y se presenta de manera práctica al mercado, ya lista para ser consumida, ya está preparada, y además se puede conseguir implementar dentro de dietas específicas, ¿no? Además se puede presentar dentro de las alternativas orgánicas, y supermercados relacionados a este tipo o especializados en este tipo de alimentos. Digo esto porque lo de orgánico va a depender mucho de la materia prima a la cual recurramos, lo cual está en evaluación, que si bien podría ser un punto a favor adicional, no termina de demostrar un valor directo en primer lugar dentro de las utilidades, ¿no? Y que podría favorecer, pero inicialmente se plantea que el producto llegue a tener materias que no sean orgánicas necesariamente. Asimismo, se presenta la certificación de seguridad al no ser un producto lácteo o considerado como tal, ¿no? Denominado como tal. Adicionalmente a lo ya mencionado, es necesario decir que se plantea una estrategia de estandarización, es decir, que el producto va a gozar de los mismos beneficios, o bueno, ajustando ligeros detalles en los mercados de destino y el mercado de origen,
o cómo se presentaría en el mercado de origen. Y además que, por ejemplo, hay una idea ya formada de lo que es el producto base, o sea, la leche de almendras, como sustituto de la leche, por ejemplo, tradicional de vaca. Eh, y que ya se ha posicionado incluso dentro del consumo de muchas personas, o sea, albergando un conjunto eh, representativo. Um, y esto sumándole el hecho de nosotros plantear un ingreso, que esto obviamente lo voy a mencionar un poquito después en el precio, de 40% de las ventas, eh, o perdón, al ingreso va a tener un porcentaje menor reducido, optimizando el precio como una posible este, estrategia de ingreso atractivo, ¿no? O sea, que resulte mucho más atractiva hacia los consumidores. Dentro de los factores legales, en primera instancia está el establecimiento de la marca como tal, es decir, el registro de esta, de los logos, de todos los elementos relacionados con lo que es la marca como tal. Además, registro del boletín en el boletín de publicaciones, registro dentro del perdón, obtener la marca dentro del registro nacional de establecimiento, eh, y como un producto alimentario. Aparte de esto, la consideración de tener registro de IGESA para elaborar productos alimentarios, y que también se debe contar con una certificación del producto de origen, es decir, um, que se certifique que el producto ha sido elaborado en Perú para gozar de posibles futuros beneficios que puedan asociarse, digamos, a la partida o subpartida arancelaria ya mencionada, ¿no? El producto como tal representa un sustituto directo de aquellos productos tradicionales. El detalle a favor dentro de la base de este es que no tiene lactosa, por tanto puede ser consumido por todo el mercado, y principalmente obviamente aquellas personas que no pueden ingerir esto. Además no tiene una cantidad significativa de almidón y resulta muy nutritivo. La estrategia de precios planteada en esta ocasión es la de penetración. Eso quiere decir bajo precio. Esto va a favorecer principalmente a que se pueda llegar a tener una participación en el mercado de manera rápida, y además se va a asociar con una táctica de descuento de lanzamiento, lo que mencioné anteriormente. Esto se va a dar en cada año dentro de los primeros 5 principalmente, siendo el primer año o teniendo el primer año un 40% de descuento, un 30, 20, 10 y 5 respectivamente, lo cual va obviamente facilitar el hecho de que los clientes o posibles clientes entren en contacto con y les resulte atractivo por el precio, ¿no? Ahora, hablando de los canales de distribución, hemos pensado en primer lugar tener un ingreso a través de tiendas especializadas, siendo estas, digamos, las primeras al contacto, o con las primeras que serían contrato. Esto debido a que cuentan ya con una base de mercado importante, es decir, que tienen clientes recurrentes, con lo cual facilitaríamos la exposición del producto. Entre estas tiendas se encuentran, por ejemplo, Whole Foods o Trader Joe's, las cuales están orientadas al sector al cual nosotros vamos, que son, digamos, personas con estos hábitos de consumo saludables. Posteriormente nos interesaría asociarnos con restaurantes, gimnasios y tiendas relacionadas al deporte, con lo cual también podríamos reforzar esa imagen del producto
asociada a, a la carga energética que llega a ser suficiente como para poder abastecer el desgaste o contrarrestar el desgaste de deportistas y de personas que hagan rutinas de alto desgaste, ¿no? Ahora, con respecto a la estrategia de comunicación, mmm, ya habiendo descrito el mercado objetivo y las características del mismo, este, se plasma un mensaje o se intenta plasmar un mensaje directo que permita llegar y transmitir, digamos, las intenciones que tiene la marca con respecto al público, es decir, qué se le puede ofrecer. Esto asociándolo con un perfil saludable, obviamente, eh, y que, eh, digamos, complementa aquellos hábitos que refuercen este tipo de, este tipo de patrón, ¿no? Además, habiendo considerado el hecho de que la conducta individualista representa uno de los hitos principales dentro de esta cultura, se acompaña el discurso de una imagen, digamos, deseable acompañada del producto, ¿no? Esto se trata o se va a buscar comunicar a través de las redes sociales, siendo esta la herramienta o medio principal de uso cotidiano del mercado y que, bueno, realmente sí termina siendo el más efectivo en términos de costo o de inversión y redituación. Eh, y además acompañarlo de la presencia en ferias relacionadas con comida orgánica o saludable, ¿no? Eso es todo.